Bienvenidos hermanos sean a nuestro culto de oración de este domingo 16 de agosto. Damos gracias porque nuestro Señor nos da la oportunidad de volvernos a reunir de manera virtual para exaltar su nombre mediante su palabra. Esperando que todos se encuentren bien en sus hogares, damos gracias. Gracias Dios porque tú nos permites estar nuevamente reunidos como congregación para alabarte, Señor. Te pedimos que tú tomes al pastor Jonathan para que Él nos hable de tu palabra, Señor. Guíale y a nosotros danos la sabiduría. Abre nuestros corazones, Señor, y nuestra mente, para que tu palabra hermosa se quede dentro de nosotros, Señor. Damos gracias por todas las bendiciones, Padre, y ponemos en tus manos a todos nuestros hermanos que en estos momentos están pasando por alguna enfermedad o cualquier necesidad que ellos tengan. Sé tú con nosotros, Padre, y damos gracias por todo lo que tú nos das. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, amén. Sean bienvenidos. Dice Mateo 6:13, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Tuya es la gloria, victorioso Redentor, porque tú la muerte venciste, Señor. Quitan la gran piedra
Hola hermanos, vamos a dar lectura a la palabra de nuestro Señor en la carta de los Efesios 2, capítulo del 17 al 22. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Hola iglesia, continuamos con nuestra serie basada en el libro de los Efesios. La semana pasada habíamos hablado acerca de ese muro que dividía a los gentiles, a los judíos, pero también ese muro que dividía la relación de Dios con el ser humano. Entonces Jesucristo vino a derribar ese muro, nos acercó a Él. Y ahora por medio de Él existe una nueva humanidad llamada iglesia, o una nueva identidad llamada Iglesia Universal, la Iglesia de Cristo, el pueblo de Dios, ya no solamente constituido por judíos, sino también por toda aquella persona que está en cualquier parte del mundo que deposita su fe en Cristo Jesús. Ahora vamos a hablar de un aspecto que la semana pasada tocamos al final, acerca de la ciudadanía o acerca de esta identidad, la cual todo creyente en Cristo Jesús debe de tener. No sé si ustedes sabían que en muchas sociedades, culturas, existe algo que se llama usos y costumbres. Esto son pequeños, podríamos decir, formas de vida que representan a diferentes sociedades, a diferentes culturas, etcétera, etcétera. Miren, fíjense lo que dice San Wikipedia acerca de este concepto de usos y costumbres. Las costumbres son formas de comportamiento particular que asume toda una comunidad y que la distinguen de otras comunidades, como sus danzas, fiestas, comidas, idioma o artesanía. Estas costumbres se van transformando de generación en generación, ya sea en forma tradicional, oral, representativa o como instituciones. Después de leer esto acerca de los usos y costumbres, iglesia, ¿será que los creyentes, que la iglesia de Cristo también tiene usos y costumbres? Usos y costumbres que representan la iglesia y la relación personal con Dios, que somos el pueblo de Dios. ¿Será que tenemos usos y costumbres que nos identifican y con el cual también impactamos esta sociedad? Y a mí me parece que este pasaje, justamente el que acabamos de leer, nos refleja los principios de una ciudadanía celestial en Cristo. Nos refleja aquellos principios que todo creyente en Cristo y toda creyente en Cristo debe de tener. Es por eso que al título de esta predicación lo denominé una ciudadanía celestial. Y vamos a ver 4 principios o bien 4 usos y costumbres que todos y todas aquellos que pertenecemos a la ciudadanía de Cristo debemos de entender y debemos saber y aplicar en nuestra vida. Este sermón nos seguirá ayudando, número 1, a comprender el mensaje universal de Cristo. Lo vuelvo a repetir, el misterio que se habla en todo Efesios es que ahora la gracia, el mensaje de Cristo, el evangelio, puede ser llegado a cualquier persona, puede ser llevado a cualquier persona, no importa su raza, su lenguaje, su lugar donde vive, no importa nada eso, sino ahora ese mensaje puede ser para él o para ella. Pero también esta predicación nos va a ayudar, hermanos, a que podamos entender y reflexionar acerca de lo que
ahora el creyente es y debe de hacer. Cuando yo estudio y entiendo este pasaje, hermanos, mi vida se siente confortada, pero también retada. Yo no sé cuántos años tengas en el mensaje, en el evangelio, que vayas a una iglesia, pero este mensaje te puede confrontar y te debe de confrontar. Nos va a ayudar a comprender la realidad presente y divina de la iglesia, es decir, nuestra identidad, hermanos y hermanas, nuestra identidad. El primer principio de la ciudadanía de Cristo es vivimos en paz. El primer principio de la ciudadanía de Cristo es vivimos en paz. Dice Efesios capítulo 2, versículo 17, Él ha venido a traer la noticia de la paz. Paz para ustedes, los que estaban lejos, y paz también para los que estaban cerca. Este es un tema que ya hemos repetido, que Pablo quiere seguir insistiendo, y entonces es un tema que yo tengo que seguir insistiendo con ustedes y conmigo, iglesia, acerca de esta paz que instauró Cristo. Esta paz, una paz que representa es que estábamos lejos de Dios, porque éramos hombres pecadores. La semana pasada hablamos muy seriamente y profundamente de la vida que antes vivíamos y que toda aquella persona que ha conocido a Cristo antes vivía en una vida terrible, pero ahora vivimos en una vida nueva. Y gracias a esa paz que instauró Cristo Jesús, hermanos. Existía una distancia, una separación entre el pueblo judío y los gentiles, pero ahora Cristo ha venido a traer paz y reconciliación. Habíamos hablado también acerca de eso, que se creía que el pueblo judío, por haber sido el pueblo de Dios, se sentían únicos, se sentían apartados, y sí era cierto, pero también había una tarea de que ellos pudieran llevar a otras naciones a conocer a Cristo. ¿Y cuál fue su actitud? Rechazo. La gran acción que demostró Dios al poner paz es suprimir y eliminar la ley y los últimos preceptos. Acuérdense que también habíamos hablado la semana pasada acerca de que la ley lo único que provocó fue que el humano endureciera más su corazón. Pero Cristo vino a poner paz. Por eso la semana pasada habíamos hablado que esa ley había pasado, se había hecho obsoleta, y ahora está la ley de Cristo, la ley de la gracia. Cristo es el príncipe de paz. Podríamos decir que esta paz es una paz que nos reconcilia con Dios y nos reconcilia con el hombre, con nuestro prójimo, con el que está alrededor nuestro. Pareciera que este primer punto acerca de este uso y costumbre, o de este principio de la nacionalidad de todo creyente, es que vivimos en paz. Y repetimos, y es es algo que se vuelve a enseñar de todo lo que habíamos visto la semana pasada. Paz. Dios, a través de Cristo, vino a instaurar paz con Él, con Dios, y también entre las personas y el hombre. Romanos 1:16, fíjense lo que dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree en él, al judío primeramente y también al griego. Dios vino a instaurar paz, y a recordarnos la importancia de entender que cualquier persona puede creer en Cristo Jesús. Fíjense lo que dice Romanos 2:9: tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. La semana pasada habíamos aprendido que así como el judío era pecador, así el gentil era pecador. Las dos personas, los dos tipos de nacionalidad vivían de la misma manera, alejados de Dios.
Quiero decirte algo, hermano y hermana, iglesia, que estamos aprendiendo este primer principio acerca de esta nacionalidad, este uso y costumbre de todos aquellos que pertenecemos al Evangelio, y que el primer principio es la paz. Vivimos en paz. Quiero decirte algo. No me imagino mi vida si no fuera por la reconciliación y la paz de Dios al conocer a Cristo. Mi vida sería la más desastrosa. Mi vida sería la más triste y la más desconsolada. No me imagino las noches sin dormir, la vida sin frenesí, la vida en activismo y sin ningún rumbo, viviendo para mí y solamente para mí, sin pensar en Dios, sin pensar en los demás. No me imagino mi vida sin Dios. Y quiero decirte, algo que pasa muy común, algo que es muy común en la sociedad, es que te acostumbras a vivir así. Y crees que está bien vivir así. Creemos que vivir la vida de acuerdo a nuestras formas, a nuestras normas, a nuestros principios, está bien. Pero son vidas vacías. Aún hay momentos en donde quiero vivir mi vida así. A veces también, hermanos, va a haber momentos en donde queremos hacer lo que nosotros, lo que nuestra humanidad, lo que nuestros principios, como lo vuelvo a repetir, o a veces no le pedimos consejo a Dios. Y a veces quiero volver a repetir esa vida que llevaba antes, bajo mis propias expectativas, viviendo en lucha con Dios. Pero cuando estoy viviendo así, Dios me busca y me dice: Jonathan, ten mi paz. Tú ya conoces mi paz, ya has creído en el Evangelio. Y entonces aprendo y me dejo llenar por Él. Ya no vivo en lucha con Dios, hermano y hermana. Ya no vivo en lucha con Dios. Iglesia, vive en paz. Una paz que te reconcilia con Dios, pero también una paz que te reconcilia con tu hermano y con tu hermana. Esto es lo más grandioso y lo más increíble que encontramos en el Evangelio. La paz. En una sociedad y en una ciudad como la que vivimos, necesitamos de su paz. Necesitamos de su tranquilidad. Necesitamos de tener una identidad por medio de esa paz que nos regala. Hermano y hermana, no te acostumbres a vivir una vida sin Dios, porque entonces estás aprendiendo a vivir solo o sola. Aprendes a vivir en lucha con Dios. Tú y yo necesitamos de Dios constantemente, hermano y hermana. Tú y yo necesitamos de Dios constantemente. Ahora, gracias a Cristo, podemos vivir en paz con Dios y con los hombres, siendo la iglesia y viviendo uno de sus principios de esta ciudadanía. La condición del judío y del gentil era la misma: estar sin Dios, estar lejos de Dios. Pero ahora en Cristo podían vivir en paz. ¿Cuál va a ser nuestra decisión, iglesia? ¿Cuál va a ser nuestra condición? ¿Queremos experimentar estar lejos o vivir bajo su ciudad, bajo la ciudadanía de Cristo, y en donde podremos experimentar la paz? Donde podremos experimentar la paz. El segundo principio de la ciudadanía de Cristo, hermanos y hermanas, es que vivimos en una misma clase. Vivimos en una misma clase. Fíjense lo que dice el versículo 18. Efesios 2, versículo 18. Unos y otros, gracias a Él y unidos en un solo espíritu, tenemos abierto el camino que conduce al Padre. Tenemos abierto el camino que conduce al Padre. En el Antiguo Testamento, hermanos y hermanas, la única división que había en el templo era de los laicos y los sacerdotes.
Pero con el tiempo, esas divisiones se fueron aumentando, a tal grado que ya también había divisiones para los gentiles y para las mujeres. Lo que quiere enseñar este pasaje es que esas divisiones ya no existen gracias a Cristo Jesús. Recordemos que en el templo, hermanos, era una representación de la presencia de Dios. Y solamente en el templo se podían hacer las liturgias y las actividades religiosas. Y entonces las divisiones existían. ¿Se imaginan eso? ¿Se imaginan que aquí en la iglesia pongamos divisiones e incluso pongamos ciertos requisitos para que no se puedan entrar a ciertos lugares? Bueno, lo que quiere enseñar este pasaje es que gracias a Cristo ya no existen esas divisiones. Pablo quería que tanto los judíos como los gentiles, todos aquellos que han creído en Cristo, se podían presentar, todas aquellas personas, sean judías o gentiles, se podían presentar delante de Dios. El camino está abierto, la puerta está abierta, iglesia. No habría clasismo, ni distinción por ningún aspecto racial. Todos pertenecían a una misma clase, que es la de ser hijos e hijas de Dios redimidos. ¿Se han dado cuenta que hoy en nuestra sociedad todo es por clases sociales? En los aviones hay boletos para todo tipo de clases, en los hoteles. Nuestra sociedad está acostumbrada a vivir por un sistema de clases sociales. Pero la iglesia, hermanos y hermanas, todos aquellos que somos creyentes en Cristo Jesús, no existen las clases sociales. No existen las clases sociales. Pertenecemos a una sola clase social. A una sola clase social, gracias a Cristo. En la Edad Media se creía que aquellas familias o castas reales eran los que más cerca estaban de Dios. Y entonces utilizaban ese poder para subyugar a todo el pueblo. En esta época es muy fácil utilizar tu posición para recibir beneficios, para vivir una vida cómoda, una vida que para ti sea cómoda, pero para que a otros sean empobrecidos. Pero esta es una de las falsedades más grandes que ha habido, incluso en muchos sectores y lugares de la historia se sigue repitiendo. Es una historia y es una narrativa que se sigue y se sigue y se sigue repitiendo. Pero por medio de Jesús, tanto los judíos como los gentiles tenemos el derecho del acceso a Dios. Tenemos el derecho al acceso de Dios. Una sola clase. Una sola clase. La palabra que usa Pablo para acceso es prosagoge, una palabra con muchos matices y quiero explicarlo. La palabra que utiliza Pablo para acceso es prosagoge y tiene varios significados. Es la palabra que se usa para presentar a Dios un sacrificio. Esa es una. La segunda, para introducir a personas a la presencia de Dios que consagre el servicio. Es decir, cuando alguien ministra o sirve, se utilizaba esta palabra. Pero el número 3, esta palabra también se usaba para introducir a una persona a la presencia del Rey. Lo que quiere enseñar Pablo es justamente esta tercera característica, que todos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús, sea de cualquier lugar, de cualquier color, sea de cualquier circunstancia que viva, puede ser presentado al Rey. Una sola clase, iglesia. La unidad en Cristo produce cristianos cuyo cristianismo trasciende de todas las diferencias locales y raciales. Produce personas que son amigas entre sí, porque son amigas de Dios o amigos de Dios. Produce hombres que son un porqué y para que se reúnan
para la presencia de Dios, en quien todos tienen acceso. Iglesia, seamos una iglesia de una misma clase. Que cuando nos volvamos a reunir aquí en nuestras instalaciones, seamos una sola clase, una clase que represente a hombres y mujeres que vivíamos infelices, separados de Dios, pero ahora vivimos cercanos a Dios y somos amigos y amigas de Dios. Que cuando nos salgamos allá afuera, también representemos una sola clase, la clase de hombres y mujeres que son hijos e hijas de Dios. Que ese sea un principio en nuestra Iglesia Bíblica Bautista Gracia de Dios. Una sola clase. Una sola clase. El tercer principio de la ciudadanía de Cristo, ya vimos que vivimos bajo el principio de la paz, vivimos bajo el principio de ser una sola clase, y el tercer principio es vivimos nacionalizados. Vivimos nacionalizados. Fíjense lo que dice el versículo 19. Ya no son por tanto extranjeros o advenedizos, sino co-ciudadanos de un pueblo consagrado. Son familia de Dios. Pablo quería enseñar que sea la condición de tu nacionalidad, ahora por medio de Cristo somos de una ciudadanía espiritual, celestial, llamada familia de Dios. Somos de una ciudadanía llamada familia de Dios. Pablo, en este pasaje, usa la palabra genos para denominar al extranjero. Ahora fíjense, en todas las ciudades griegas había genos, en plural, o extranjeros, a los que no se les hacía la vida muy fácil. Eran obstaculizados por la sociedad. Uno escribía a su país de origen diciendo: la estoy pasando mal. Me llaman genos. Al extranjero se le miraba siempre con sospecha y desagrado. Era muy particularmente todos aquellos extranjeros eran llevados y muchas veces recibían xenofobia, odio y violencia. Extranjeros. La otra palabra que usa en el griego en este pasaje es paraoikos, que dice se determina como forastero. El paraoikos estaba también lejos de ser aceptado. Muy lejos de ser aceptado. Eran dos términos, tanto el que vimos como genos, como paraoikos, extranjero y forasteros, eran mal aceptados dentro de la sociedad. Un residente extranjero que no vivía que vivía en un lugar donde no era su ciudad y que no se había podido nacionalizar, pagaba un impuesto extra. Pagaba ciertos requisitos para el gobierno, pero eran muy duros y eran muy exigentes esos requisitos. Tanto el genos, es decir, el forastero, como el paraoikos, hermanos, siempre eran marginados. Pero entonces Pablo utiliza estas dos palabras, es decir, pareciera que está diciendo: todos aquellos que son extranjeros y todos aquellos que son forasteros, aquellos extranjeros que la pasan mal, que son marginados, aquellos forasteros que por estar en una ciudad ajena son controlados y tienen que pagar para poder ser nacionalizados y vivir en esa ciudad. Quiero decirte, ahora por medio de Cristo tienes una nacionalidad, tienes un sello de residencia. Ahora en Cristo tienes una nacionalidad. Si ya no hay clases sociales dentro de la iglesia, como veíamos en el punto anterior, entonces tampoco hay distinciones raciales.
Ahora pertenecemos a una nacionalidad, y cuando Dios reúna a toda la iglesia, veremos a personas de todo tipo, color de cabello, tamaño, color de piel, pero con un mismo objetivo: adorar a Cristo y estar en la presencia de Dios. Gracias a que hemos creído, He tenido la oportunidad de ir a dos viajes misioneros a Cuba. Y hay una imagen que durante todos estos años viene constantemente a mi cabeza. En la primera vez que fui a este viaje misionero a Cuba, estuvimos una semana por varias ciudades de allí de Cuba, compartiendo el evangelio, haciendo escuelitas bíblicas para niños, algo de lo más hermoso que he vivido. Y el último día, en mi primer viaje misionero, fuimos cerca del mar, en una noche de una casa de unos hermanos, y sentados en su casa, a las afueras de su casa, estaba el mar, y comíamos café con pan así solo, y sacaron instrumentos cubanos y empezaron a cantar alabanzas al estilo cubano, son cubanos, salsa, pero con una letra hermosa, con una letra bíblica y que reflejaba vidas transformadas. Y todos cantábamos, me prestaron unos bongos y unas percusiones, y yo también toco las percusiones, y empezamos a tocar y a cantar. Y cuando yo estaba en esa escena, en verdad, hermanos, yo podía, y yo me imaginaba cuando estuviéramos toda la Iglesia Universal de Cristo reunida, cantando en diferentes idiomas, en diferentes ritmos musicales, pero con un solo propósito: exaltar a Dios, exaltar a Dios. La unidad en Cristo produce cristianos cuyo cristianismo trasciende todas las diferencias locales y raciales. Produce, lo vuelvo a repetir, ya les había dicho esto, produce creyentes amigos y amigas de Cristo bajo una misma condición. Bajo una misma condición, iglesia. El cuarto principio acerca de la ciudadanía que vivimos en Cristo es: vivimos bajo una misma construcción. Vivimos bajo una misma construcción. Fíjense lo que dice del versículo 20 al 22. Son piedras de un edificio construido sobre el cimiento de los apóstoles y los profetas, y con Cristo Jesús es la piedra angular, en la que todo el edificio queda ensamblado y va creciendo hasta convertirse en templo consagrado al Señor, en el que también ustedes se van integrando hasta llegar a ser, por medio del Espíritu, casa en la que habita Dios. En esta sección, hermanos, en este cuarto principio acerca de la ciudadanía de Cristo, vivimos bajo una construcción. Pablo está imaginando y está poniendo en nuestra imaginación y la de todos los lectores una construcción. Si somos una sociedad, entonces estamos construyendo esa ciudad. Ahora, esa ciudad tiene un propósito, tiene una capital, tiene un objetivo, y es Cristo. Cristo es el fundador. Cristo es la piedra angular de la ciudad, porque Él es el que inauguró el pueblo de Dios, ahora llamada la iglesia. Pablo quiere poner en nuestra imaginación, así como antes en el Antiguo Testamento existía un templo físico, ahora lo que quiere enseñar este pasaje es que ya no existe un templo físico, sino que toda la iglesia en todo el universo, en todo el mundo, es el templo de Dios.
Tú y yo, hermano y hermana, somos el templo de Dios. Ya no está en un templo físico la presencia de Dios. La presencia de Dios está en hombres y mujeres redimidas por Cristo. Ahora, este pasaje nos enseña algunas características de esta construcción y quiero empezar a enseñárselas y quiero que presten mucha atención en este cuarto principio acerca de la ciudadanía de Cristo. Este cuarto principio nos enseña algunas características de esta construcción. La primera de ellas es el fundamento, dice el versículo 20. Son piedras de un edificio construido sobre el cimiento de los apóstoles y los profetas. La palabra fundamento, hermanos y hermanas, podríamos hacer la analogía con la educación y la paternidad de esa enseñanza. Es decir, ¿cuál es ese fundamento? El fundamento de los apóstoles y los profetas. ¿Y cuál era el fundamento de los apóstoles y los profetas? Cristo mismo. La experiencia de Cristo, la venida de Cristo, la muerte de Cristo. Cristo es el fundamento. Los gentiles, ahora por medio de Cristo, podían ser parte de este fundamento. Recordemos que en el pueblo judío, las dinastías o los apellidos, las tradiciones familiares eran muy importantes. Eran muy importantes. Y bueno, los gentiles tal vez para ellos no lo era tanto, pero lo que Pablo estaba diciendo es, ustedes, si creen en Cristo, si creen en la enseñanza de los apóstoles, entonces tienen una dinastía. Tienen un legado. Tienen un legado. Ahora los gentiles tenían una paternidad en enseñanza y eran aquellos maestros y profetas que enseñaban de Cristo. Ningún otro cristiano podría maltratarlos o menospreciarlos. Ningún otro cristiano podría maltratarlos o menospreciarlos porque ellos también estaban fundados en el mensaje de Cristo. Por cierto, cuando en este pasaje se refiere a profetas y apóstoles, no son profetas del Antiguo Testamento, sino son profetas en el Nuevo Testamento. Personas que predicaban a Cristo, personas que hablaban mensaje de Dios a la sociedad, por medio de Cristo, el Evangelio. De igual manera, Iglesia Bíblica Bautista Gracia de Dios, estamos basados y situados en el fundamento más importante, la enseñanza de Cristo. Si sabes esto, te debes de sentir confiado, alegre y capacitado. Si tú estás aprendiendo a través de la iglesia, a través de estas reuniones, a través de tu vida devocional con Dios, si tú estás siendo fundamentado en el mensaje de Cristo, te tienes que sentir alegre, feliz y capacitado. Recuerdan hace algunos meses cuando yo presenté mi plan para la Iglesia Bíblica Bautista Gracia de Dios. Una de las primeras aspectos que yo quería dejar bien claro es que seríamos una iglesia fundamentada en el mensaje de Cristo y la enseñanza de los apóstoles. Seríamos una iglesia fundamentada en ese mensaje, Otro de los aspectos importantes que enseñan estos versículos del cuarto principio acerca de la ciudadanía de Cristo, ya vimos el primero, que es acerca de el fundamento, y este segundo es la piedra angular. Dice el versículo 20, son piedras de un edificio construido sobre el cimiento de los apóstoles y los profetas, y Cristo Jesús es la piedra angular. El concepto de piedra angular o piedra base, hermanos, se deriva de la primera piedra puesta en una construcción, la cual daría cimentación o cimiento. La construcción de la iglesia de Cristo es la piedra angular, y esa piedra angular es Cristo mismo, hermanos y hermanas. Cristo
es el fundador de la iglesia y por Él se sigue construyendo. La piedra angular es Cristo quien mantiene unido todo el edificio. Y entonces los creyentes vamos incorporándonos a ese gran edificio, a esa gran construcción. Pero la piedra angular es Cristo. Otro de los principios que enseña este pasaje acerca de esta construcción es que dice que vamos construyendo el edificio. Fíjense lo que dice el versículo 21 y 22. En la que todo el edificio queda ensamblado y va creciendo hasta convertirse en un templo consagrado al Señor. Es decir, todas aquellas vidas de creyentes y creyentes somos el templo de Dios, ya lo había hablado. Entonces, ustedes y yo somos el templo de Dios, en el que también se van integrando hasta llegar a ser, por medio del Espíritu, esa casa en la que habita Dios. En el Antiguo Testamento, iglesia, el lugar sagrado era el templo, ya lo había mencionado. Y ahí se hacían todas las actividades religiosas. Pero este pasaje nos enseña que ahora las actividades religiosas las hacemos nosotros a través de nuestras vidas. Somos seres espirituales, somos una iglesia espiritual. Ya no es una iglesia solamente física, hermanos y hermanas. Así que no nos equivoquemos en tiempos como los de hoy, en donde pareciera que se nos obstaculiza cuando nos dijeron que no podíamos reunirnos en un templo. Y se nos cierra la mente, se nos cierra la visión. Pero no nos confundamos, hermanos. Nuestro mundo no se cierra porque no podamos entrar a unas instalaciones, sino más bien tenemos un mundo allá afuera al cual impactar a través de vidas como las de ustedes y la mía, para predicar y ser la iglesia y ser el templo de Dios. Este pasaje dice que la iglesia va creciendo. Gracias a Cristo, gracias a la piedra angular, gracias al fundamento, gracias a que todos vamos construyendo. Pero quiero decirte algo, iglesia. Hay muchas iglesias que no quieren crecer. Parece que no quieren crecer porque son obstáculos entre ellos y para otros. Se la pasan peleando. Menosprecian las vidas. Solo ven para su propio interés y no para el proyecto y la iglesia de Cristo. No seamos de esas iglesias, hermanos, que no quieren crecer. Seamos de esas iglesias que anhelan vivir en el fundamento, en la piedra angular, creciendo unos con otros, y que también tenemos y estamos dispuestos a aprender y a enseñar a otros. Vivamos de acuerdo a esos templos de Dios, anhelando vivir vidas que reflejen la iglesia de Cristo. Concluyo con lo siguiente. Iglesia Bíblica Bautista Gracia de Dios. Después de esta palabra tenemos que responder a ella. ¿De qué manera vamos a vivir nuestra nacionalidad? Una nacionalidad espiritual. ¿Qué nos deja este texto? Efesios capítulo 2, versículo del 17 al 22. ¿Qué nos deja a ti y a mí? Después de saber estos principios, estos usos y costumbres, ¿cómo vamos a experimentar la ciudadanía de Cristo? ¿Bajo los principios? Sabiendo que Él es nuestra paz y por Él vivimos en paz. Sabiendo que ya no existe el clasismo, sino somos una sola clase gracias a Cristo. Ahora tenemos entrada directa al Padre. Sabiendo que tenemos nuestra nacionalidad y que está puesta en Cristo, ya no somos extranjeros, genos. ¿Se acuerdan cuando vimos la palabra genos? Ni somos forasteros, paraoicos, sino ahora vivimos bajo una misma nacionalidad. Sabiendo que ahora juntos construimos su iglesia bajo el fundamento de su movimiento, que es Cristo y la piedra angular.
Iglesia, ¿de qué manera vamos a responder a esta palabra? Yo espero que lo hagamos bajo estos principios y que en esta semana podamos seguir compartiendo el Evangelio. La semana pasada les dejé una tarea, que pensaran en 2 o 3 personas que necesitan conocer de Cristo y del Evangelio. ¿Cuántas personas viven como forasteros y viven como inmigrantes y viven como extranjeros en este mundo, sin una identidad, sin una esperanza y sin Cristo? Yo les invito a que podamos ser un reflejo y que esta palabra nos dé identidad para que demos a otros identidad. Dios les bendiga, iglesia. Iglesia Bíblica Bautista Gracia de Dios, quiero tomar un tiempo bien especial para compartir con ustedes algunas cosas. La primera de ellas es que quiero agradecer por la iglesia, por los líderes, por los diáconos, los hermanos y hermanas que están a cargo de algún ministerio, porque durante estos meses de cuarentena nos hemos estado preparando para lo que viene. Algo que compartíamos hace algunos meses es que queremos aprovechar esta cuarentena para trabajar, para desarrollar planes para lo que Dios quiere hacer con nuestra iglesia. Estamos planificando y estamos trabajando aún en medio de esta cuarentena. No queremos que la cuarentena se desaproveche, todo lo contrario, queremos aprovecharla y queremos estar listos para lo que sigue, sea en nuestras casas o bien para cuando regresemos a nuestras instalaciones, hermanos y hermanas. Quiero decirles que por lo pronto vamos a seguir haciendo nuestros servicios por medio de internet, pero no solo eso, vamos a estar preparando algunas otras plataformas, algunos otros espacios para las iglesias, para las diferentes edades, para los diferentes hermanos, etcétera, etcétera. La iglesia sigue trabajando, hermanos y hermanas. Otro aspecto importante que quiero compartir con ustedes, hermanos, es que estamos agradecidos porque Dios hasta ahorita ha mantenido a su iglesia. Estamos contentos porque hemos podido pagar los diferentes servicios que la iglesia requiere. Ustedes saben que pues tenemos un espacio, un templo en donde pues se pagan agua, luz, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso me apoyan y me ayudan con un apoyo económico
Por otro lado, hermanos y hermanas, estamos muy agradecidos con Dios porque Dios hasta este momento nos ha ayudado. ¿Y en qué sentido lo digo? Ustedes saben que tenemos un espacio, un punto de reunión en donde realizamos todas nuestras actividades como iglesia para ser de influencia en esta comunidad y en esta colonia. Durante estos meses que no nos hemos podido reunir, la iglesia ha respondido, ha sido de testimonio, pagando todos los servicios y todas las necesidades que se tienen de este lugar para que cuando nosotros regresemos como iglesia puedan estar cubiertas. Es por eso, hermanos, y es por esa nuestra invitación que les hacemos llegar a todos los hermanos y hermanas, aquellos que tengan la posibilidad, lo vuelvo a repetir, que tengan la posibilidad y la oportunidad de hacer llegar a la iglesia sus ofrendas y sus diezmos, lo puedan hacer. A continuación, Jazz les va a compartir 3 formas en cómo pueden hacer llegar a la iglesia sus recursos para que sean utilizados para el extendimiento del evangelio. Gracias, pastor. Buen día, hermanos. Pues sí, así como lo mencionó el pastor, la iglesia ha seguido pues cumpliendo con el mantenimiento en general de la iglesia, de todos los servicios que requiere la iglesia, y les estamos haciendo esta invitación, si pueden y si quieren dar su ofrenda, les ponemos estas formas en las que podría ser más sencillo. La primera es que alguno de los diáconos pueda pasar a su domicilio a recolectar la ofrenda, y el diácono, bueno, pues llevaría la ofrenda ya sea a la iglesia o al banco directamente. La segunda es si hay alguien a quien se le facilite pasar directamente a la iglesia. El pastor está todos los días de las 12 del día a las 6, 7 de la noche. Él puede recibir sus ofrendas. También en la iglesia hay sobres para el diezmo o para la ofrenda, y bueno, esta sería la segunda forma. Y la tercera forma sería depositar en la cuenta del banco de la iglesia. Yo pondría los datos de la cuenta en el grupo de la iglesia para que quienes puedan y quienes quieran hacerlo de corazón podrían depositar también a la cuenta de la iglesia. Sabemos que estamos pasando por circunstancias difíciles. También sabemos que pues a lo mejor económicamente no nos ha ido tan bien, pero el Señor comprende todas las situaciones, y de verdad, hermanos, quien quiera y quien pueda hacerlo, estas son las opciones que nosotros les damos, y esperemos que todos estén con bien. Hey, ¿qué onda, hermanos? Espero que todos estén muy bien. Hoy me toca dar los anuncios. Bueno, empiezo. El miércoles a las 7 p.m. es la reunión de oración. Para todos los que quieran verlo, está en el canal de YouTube de el pastor Jonathan. El jueves es la reunión de la femenil. Para todas las mujeres que se quieran unir, le pueden mandar un mensaje a la hermana Irene. Y el domingo a las 11 de la mañana es nuestro culto de oración. Muchas gracias, hermanos, y bendiciones para todos. Hermanos, gracias a Dios que hemos tenido un domingo en donde hemos escuchado la palabra de Dios por medio de nuestro hermano pastor Jonathan. Hemos leído las escrituras y hemos también cantado y alabado el nombre de nuestro Señor, guiados por nuestra hermana Irais. Damos gracias a Dios por este día y quiero que me acompañen en esta oración de despedida. Amantísimo Padre Celestial, te damos infinitas gracias porque has sido misericordioso con nosotros, por habernos permitido que en este día, tu día, aprendamos una parte más de tu palabra, Señor. Te damos gracias porque has recibido nuestras alabanzas que con mucho amor te hemos dirigido, Señor, y has escuchado nuestras oraciones. En tus manos nos ponemos esta semana que viene, Señor, para que tu ángel acampe alrededor de cada uno de nosotros, nos libre, nos proteja de todo peligro de accidente, Señor, y de este virus que está circulando por ahí, Señor.
Te pedimos que no falte el alimento, el trabajo en el hogar de cada uno de nuestros hermanos, de nuestros familiares también, y que bendigas a aquellos que ahorita y en esta semana están en el hospital, a las enfermeras, a los doctores, para que sigan luchando contra esta fuerte infección, Señor. Y como dice tu palabra, que el Señor nos bendiga y nos guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros y sobre todo que ponga paz y amor en esta semana. Dios me los bendiga, Señor, y alabado sea tu nombre una vez más. Por Cristo Jesús. Amén, Señor.